Muy bien, jóvenes, los felicito porque veo que la mayoría está respondiendo muy bien estas preguntas de la Biblia. Vamos a seguir reforzando este tema. La Biblia es el libro más importante para todos los cristianos, sean cristianos católicos, sean cristianos evangélicos, siempre para todos los cristianos la Biblia es el libro más importante y más sagrado. Pero a ver, le voy a preguntar a Milka, ¿qué será más importante, Milka? ¿Conocer la Biblia o ponerla en práctica? Ponerla en práctica. Correctísimo, Milka. Pero para ponerla en práctica hay que conocerla. Efectivamente, excelente, Milka. Son las dos cosas complementarias. Si no conozco la Biblia, no sé qué es lo que tengo que poner en práctica. Entonces, no se vale ni solo conocerla por separado, sino que se tiene que complementar las dos cosas. Conocerla y, como dijo muy bien Milka, conocerla para ponerla luego en práctica. Así funcionan las cosas. Muy bien. Ahí vamos a poder dar testimonio del nombre de Jesús. Muy bien, eso en cuanto a la Biblia. También recordemos que en la Biblia hay géneros literarios. A ver, voy a hacerle una pregunta interesante. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. A Ani Guerrero. A ver, Ani, le voy a hacer una pregunta, pero piénselo muy bien antes de responder. ¿Todo lo que está en la Biblia hay que ponerse en práctica, sí o no? Muy bien, María Arellano, por acá me está escribiendo una respuesta muy bien. ¿Qué nos dice Ani Guerrero? Ani Guerrero, No todo, porque ¿no todo? había esclavitud. Correcto, excelente, Ani. Excelente también, María, que por acá en el chat me está escribiendo. Muy bien. Efectivamente, no todo lo que está escrito en la Biblia hay que ponerlo en práctica. Por ejemplo, les voy a mostrar lo siguiente. Miren lo que dice este salmo. Miren, dice, Dios mío, rómpele los dientes a esa gente. Eso no parece un Dios de misericordia, ¿verdad? ¿Qué opina Milka? No, eso es un acto malo. Correcto, entonces miren, no tenemos que hacer todo lo que está escrito en la Biblia, o más bien tenemos que saber entender bien que la Biblia utiliza muchos géneros literarios, muchas figuras literarias, y que por eso pues más bien hay que saber interpretar bien lo que dice la Biblia, y no todo lo que está escrito en la Biblia hay que hacerlo. Imagínense, Dios mío, rómpele los dientes a esa gente. Eso no suena nada de que un Dios lleno de amor y de misericordia, ¿verdad? Entonces, No, parece Kratos. correcto, así es, Saulito. Por eso nosotros tenemos siempre que leer, pero también reflexionar, analizar lo que dice la Biblia. Entonces, miren, les cuento otro ejemplo, otro caso. Hay un caso en la Biblia en que el caso de Abraham, en que la esposa de Abraham le dice, mira, yo soy estéril, no puedo tener hijos, pero ¿sabes qué? Tómala a mi esclava como si fuera tu esposa para que te dé un hijo. Y Abraham se metió con la esclava de Sara, que se llamaba Agar, y la dejó embarazada. Imagínense. Entonces, eso está ahí en la Biblia, eso le sucedió a Abraham, pero por eso no quiere decir que todo lo que está en la Biblia hay que ponerlo en práctica. Además, la historia de Abraham sucedió hace más de 4000 años atrás, donde la humanidad, la gente tenía otras costumbres. Vamos a ver qué nos dice Giovanna. Giovanna dice, por eso la Biblia no la puede leer cualquier persona. Excelente comentario, Giovanna, excelente.
porque podemos malinterpretar y terminar confundiéndonos. Excelente comentario, Giovanna, la felicito. Así es, así es. La Biblia, por eso a veces es uno de los libros más difíciles y si no estamos preparados la podemos interpretar mal y confundirnos. Pero por eso, al menos por ejemplo en la Iglesia Católica, tenemos a los catequistas, tenemos a los profesores de formación cristiana, tenemos a los sacerdotes, tenemos a las hermanitas religiosas, a los misioneros, que ellos estudian mucho más la Biblia y ellos nos ayudan a entenderla correctamente. Entonces, por eso, jóvenes, es muy importante eso, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar un poquito más, mis queridos jóvenes. Y ahora vamos a revisar, aquí tenemos un poquito en la historia de la salvación, jóvenes. Abraham, a ver, vamos a preguntarle a, vamos a preguntarle a Manuel Pilay. Manuel, dígame algo, alguna idea, alguna cosita que usted se acuerde sobre Abraham. Alguna idea que usted tenga en su mente. ¿Quién sería Abraham, Manuel? A ver, por acá me escribió, me parece Manuel, vamos a ver. Bueno, sí, Manuel Pilay, sí. Abraham tenía muchos rebaños de ovejas, de cabras, de bueyes, etcétera. Era un hombre que tenía mucho dinero y vivía en una ciudad que se llamaba Ur. Como ustedes ven en la pantalla, Ur, la U y la R. Así es, gracias Manuel, ese es un detalle. Milca, a ver, Milca nos dice, Abraham tenía mucha fe en Dios hasta que su propio hijo Isaac lo iba a dar de sacrificio. Excelente Milca, perfecto esa idea. Efectivamente, era el hombre que se caracterizaba por la fe, como nos dice Derlis también. Abraham era el hombre que confiaba ciega e incondicionalmente en Dios, así es. Por eso Abraham se lo conoce como el padre de la fe porque fue un hombre de muchísima fe. Entonces, miren, ahí comienza la historia de la salvación para los cristianos. El primer hombre al cual el Dios de los cristianos se revela, se manifiesta, se comunica y comienza a hablar con él, ese primer hombre se llamó Abraham. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante. Abraham tuvo como hijo a Isaac. Isaac tuvo como hijos a dos mellizos. El uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. Los dos eran hijos de Isaac. Luego Jacob tuvo 12 hijos, los cuales tuvieron que viajar a Egipto porque en un determinado tiempo en la tierra de Canaán había demasiada sequía y no llovía y no podían sembrar ni cosechar ningún alimento. Y los animalitos se comenzaron ya a morir del hambre y la gente ya no tenía que comer. Entonces un día Jacob les dijo a sus hijos, váyanse de viaje a Egipto y consigan alimento, consigan comida, porque si no aquí nos morimos de hambre. Y los hijos de Jacob fueron a Egipto. ¿Sí? Luego de eso, José, a quien los hermanos de los hijos de Jacob lo habían vendido como esclavo, resulta que José llegó a Egipto y en Egipto se convirtió en un gran jefe, en un gran líder, muy importante. Por eso cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, luego José les dijo que se vengan a vivir en Egipto, porque él era un hombre muy poderoso en Egipto y los iba a ayudar. Y así, fíjense, cuando los hijos de Jacob se fueron a Egipto, era alrededor del año 1700 antes de Cristo. Y resulta que en Egipto no estuvieron 1 ni 2 años, sino que en Egipto estuvieron alrededor de 400 años. Hasta que cuando fue liberado. Efectivamente, ¿cómo se llamaba ese personaje, Derlis, el que los liberó? 16. Perfecto, Derlis, 10 sobre 10. Así es. Ahí es donde surge este gran personaje que se llama Moisés. Moisés.
Ese solo fue un, Sí, ¿qué se acuerda de Moisés, Derly? él fue el pasavoz de Dios, porque Dios fue el que quiso. Así es, así es. Dios era el que obraba a través de Moisés grandes milagros. Entre ellos, uno de los más espectaculares fue que dividió las aguas del Mar Rojo y pudieron por ahí pasar los hebreos para liberarse de los egipcios. Miren, qué espectacular la historia del pueblo de Dios, ¿no? Así es, entonces, bueno, pero a ver, el faraón los dejó irse a los esclavos hebreos así facilito nomás, ¿o no? No, por eso sucedieron las plagas, las 12 plagas. Correcto, Gary. Entonces, Dios le dijo a Moisés que le diga al faraón, no lo dejaba ir, iba a tener la plaga. Correctísimo, Derlis, correctísimo, Gary. Muy bien, jóvenes, los felicito. Qué bueno, jóvenes, ustedes tienen mucho conocimiento ya de la historia de la salvación. Muy bien. Efectivamente, el faraón no los dejaba irse así nomás. El faraón le dijo, ¿cómo? Yo los voy a dejar libres si ustedes son mis esclavos, si ustedes trabajan para mí, ustedes producen mis tierras y yo tengo muchas ganancias con su trabajo. Así que no los dejo ir. Y ahí es donde Dios comenzó a intervenir a través de Moisés y de Aarón y enviaba plagas, como decía Gary, envió muchas plagas a Egipto. ¿Quién se acuerda alguna de esas plagas? Por lo menos una. La de los piojos, Correcto, Giovanna, imagínense qué terrible. que Una, el agua era sangre. La más eso, letal, el río se convirtió en sangre. ¿Cuál otra? la más La letal, de, la de los primogénitos, La de las, de los primogénitos. eso, la muerte de los primogénitos. Esa fue otra terrible plaga. Ay, ¿Cuál otra había? Muy la de bien. los animales que El, se... Ay, ¿cómo era? cuando caía como granizo, como pedrisco. El hizo con fuego. Ajá. Miren, jóvenes, entonces, correcto. Había la plaga de las tinieblas, oscuridad total. Ya, Valeria, listo. No, no se preocupe, Valeria. Mensaje recibido. No hay ningún problema, Valeria. ¿Sí? Vaya nomás. Ok, efectivamente, jóvenes. Qué plagas para terribles, ¿no? Entonces, con esas plagas, Dios trataba de hacerle entender al faraón que tenía que dejarlos libres a los hebreos, porque los hebreos eran el pueblo de Dios. Sin embargo, el faraón era de corazón duro y no lo soltaba, no lo soltaba, hasta que finalmente, con la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, ahí sí ya los dejó ir, que se vayan. Y después abrió el mar rojo, las aguas del mar rojo, y por ahí pudieron eh, salir camino hacia la tierra prometida. Pero ahí tuvieron la tierra prometida, no es que les estaba esperando de brazos abiertos. La tierra prometida tuvieron que llegar y conquistarla, con guerra, con lucha, con muertos y heridos. No, tremenda esa historia. Y Y después, sí, fue cuando Moisés dudó de Dios, cuando dijo que golpeó la piedra. claro, así es. En esa, mientras caminaban hacia la tierra prometida, Moisés recibió las tablas de la ley. Ahí se hizo el milagro cuando Moisés golpeó con la vara de Aarón la piedra y salió agua. Todos esos milagros, miren. Entonces, todo eso pertenece a la historia de la salvación. Después, alrededor del año 1000 antes de Cristo, comenzó el tiempo de los famosos reyes de Israel. Y entre los más famosos fueron tres, los reyes más famosos de Israel. El rey Saúl, el rey Salomón, David y, sí, está bien, Salomón, David y Saúl. Esos son los tres, Salomón, David y Saúl. Efectivamente, estos gobernantes fueron muy famosos, especialmente David, porque mató a un gigante. ¿Cómo se llamaba ese gigante el que mató a David? Hola. Eso, muy Goliat, se llamaba Goliat. correctísimo, muy bien, no recuerdo si fue el muy bien, correcto. rey Salomón o David, que Dios había hablado con él. Y no creo ¿Ya? que Salomón había pecado, había hecho algo mal. Ah, ya, Iba a quitar todo el reino, todo lo iba a quitar. Pero como lo amaba al ajá. padre, se lo iba a dejar a la tercera generación, segunda generación.
Ah, ya, ya. Sí, y de hecho, Derlis, los dos, tanto el rey David como el rey Salomón, a pesar de que eran buenas gentes, muy inteligentes y todo eso, sin embargo, pecaron contra Dios. Por ejemplo, el rey David tomó como mujer a la esposa de un militar y lo mandó para que lo maten al militar para él quedarse con la mujer, imagínense. Entonces ahí Dios estalló en ira, en furia con David y a través de un profeta, el profeta Natán, bueno, le mandó a avisar que iba a castigar ese pecado y todo eso. El rey Salomón también cometió en pecado y cayó en pecado porque unas mujeres que eran extranjeras lo llevaron para que adore a otros dioses. Entonces lo traicionó al único y verdadero Dios y se fue con otros dioses, el rey Salomón. Después de eso, al ver el pecado, tanto pecado que había entre el rey David y el rey Salomón, sobre todo, el reino de Israel se dividió en dos partes. Y miren, se separó y finalmente después se destruyó el reino de Israel. Terrible, ¿no? La consecuencia del pecado. Incluso los reinos se destruyen cuando hay pecado. Lo mismo que sucede ahora, jóvenes. Cuando nuestros gobernantes están llenos de pecado, lo destruyen todo. Hoy en día, ¿saben cómo se llama el pecado de nuestros gobernantes? Sobre todo se llama corrupción. ¿Sí o no? Que cuando hay corrupción lo destruyen todo, ¿sí o no? Mire, así mismo pasaba en la Biblia. Cuando los reyes se convertían en pecadores, se destruía todo. Asimismo, hoy en día, cuando el presidente, cuando las autoridades son corruptas y se roban la plata del pueblo, lo destruyen todo. Terrible, ¿no? Por eso miren cuántas cosas nos enseña la Biblia. Aquí Emiliano nos dice, con esta pregunta ya terminamos, dice, profe, si mi hijo se convierte en sacerdote, ¿cómo lo llamaría? ¿Hijo o padre? Cuando uno de los hijos se convierte en sacerdote, el papá le dice padre al hijo. Así es. Yo he conocido esos casos en que el papá le dice padre a su propio hijo, cuando el hijo se convierte en sacerdote. Porque acuérdense que entre los católicos, a los sacerdotes se los llama con el nombre de padre. Mis queridos jóvenes, aquí terminamos. Ha sido un gustazo verlos, saludarlos, refrescar un poquito estas ideas tan bonitas que hemos recordado. Me da mucho gusto verlos. Y jóvenes, espero pues de todo corazón verles la próxima clase y ahí sí empezar de lleno ya con los temas de formación cristiana del nuevo año lectivo. Cuídense mucho, jóvenes, y nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Que pasen muy bien. Chao, Saulito, cuídate. Cuídense todos. Chao, profe. Ya, que pasen bien.